Mi suegra me exigió que perdonara a su hijo por engañarme, así que le pregunté cómo ella perdonó la infidelidad de su esposo aunque nunca pasó. Honestamente no me arrepiento de lo que hice. Mi suegra Deirdre vino a mi casa mientras yo estaba empacando mis cosas para mudarme después de descubrir que su hijo Finian me había engañado, y me dijo que necesitaba trabajar en mi matrimonio y no rendirme tan fácil. Así que le pregunté cómo había lidiado ella con la infidelidad de su esposo en su propio matrimonio. La miré directamente a los ojos y esperé su respuesta. Lo que vino después fue caos absoluto. Pero déjenme empezar desde el principio para que entiendan todo el contexto de por qué hice lo que hice. Finian y yo habíamos estado casados durante casi 6 años cuando descubrí su aventura. No lo descubrí de la manera dramática que ves en las películas, encontrando mensajes de texto o viendo a alguien besándose en un estacionamiento. Lo descubrí de la peor manera posible, de una manera que me hizo sentir humillada y sucia. Empecé a tener síntomas extraños y fui al médico pensando que era una infección del tracto urinario común. El médico me hizo algunas pruebas y me llamó unos días después con resultados que nunca esperé escuchar. Tenía clamidia, una enfermedad de transmisión sexual. Me quedé sentada en esa silla en el consultorio del médico, completamente atónita. Le dije al doctor que debía haber un error, que yo había estado con la misma persona durante años, que estaba casada. El médico me miró con esa expresión de compasión profesional que probablemente había perfeccionado después de dar malas noticias a cientos de pacientes. Me explicó que no había error, que las pruebas eran definitivas y que necesitaba informar a mi pareja para que también recibiera tratamiento. Me dio folletos informativos y una receta, pero yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. Conduje a casa en piloto automático. Mi mente estaba corriendo con 1000 pensamientos a la vez. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había pasado? ¿Con quién? Durante 6 años había confiado completamente en Finian. Nunca había tenido una razón para dudar de él. Claro, trabajaba largas horas y a veces tenía viajes de negocios, pero pensé que eso era normal para alguien en su posición. Nunca sospeché nada. Cuando llegué a casa, Finian todavía estaba en el trabajo. Me senté en nuestro sofá, ese sofá que habíamos elegido juntos cuando nos mudamos a nuestra primera casa, y simplemente me quedé mirando la pared. No lloré, todavía estaba en shock. Cuando Finian llegó a casa esa noche, lo confronté inmediatamente. Le mostré los resultados de las pruebas y le pregunté cómo había pasado esto. Su cara se puso pálida. Intentó balbucear algunas excusas, decir que tal vez había sido un error del laboratorio, que tal vez yo lo había contraído de alguna otra manera. Pero yo no era estúpida y él tampoco era buen mentiroso cuando lo acorralaban. Eventualmente, después de que lo presioné durante lo que pareció horas, admitió que había tenido una aventura. Una aventura singular. Me juró que había sido solo una vez, con una mujer que conoció en un bar durante uno de sus viajes de negocios, que estaba borracho, que había sido un error terrible, que nunca volvería a pasar. Quería creerle. Parte de mí quería desesperadamente creer que había sido solo un desliz, un error que podríamos superar. Pero algo en mi interior me decía que había más en esta historia. Durante los siguientes días, mientras Finian rogaba por perdón y prometía que iríamos a terapia de pareja y que haría cualquier cosa para arreglar nuestro matrimonio, yo estaba investigando. Revisé nuestras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito, su teléfono cuando lo dejaba desatendido. Lo que encontré me destrozó completamente. No había sido una aventura. Habían sido múltiples. Había evidencia de al menos 3 mujeres diferentes durante los últimos 2 años. Cargos en hoteles cuando supuestamente estaba en viajes de negocios pero en ciudades completas diferentes. Cenas caras para 2. Compras en tiendas de lencería. Cuando lo confronté con toda esta evidencia, finalmente se derrumbó y admitió todo. Me dijo que tenía un problema, que era adicto a la emoción, que necesitaba ayuda. Lloró y me suplicó que no lo dejara. Me dijo que me amaba, que yo era lo único real en su vida, que las otras mujeres no significaban nada. Pero para mí, el daño estaba hecho. No podía mirar a este hombre con quien había planeado tener hijos, con quien había soñado envejecer, sin sentir asco y traición. Le dije que quería el divorcio. Finian se puso histérico. Me rogó que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. Pero yo ya había tomado mi decisión. Contacté a un abogado al día siguiente y comenzamos los trámites de divorcio. Finian y yo estábamos viviendo en una casa que técnicamente pertenecía a su madre Deirdre. Ella nos la rentaba a un precio muy por debajo del mercado. Había sido su manera de ayudarnos cuando nos casamos. Así que sabía que eventualmente tendría que mudarme. Empecé a empacar mis cosas. Había encontrado un apartamento pequeño que podía pagar con mi salario y había programado la mudanza para el fin de semana siguiente. Estaba en medio de empacar cajas en nuestra habitación cuando escuché el timbre. Asumí que era el servicio de correo o tal vez uno de los vecinos. Bajé las escaleras y abrí la puerta para encontrar a Deirdre parada ahí. Mi relación con mi suegra siempre había sido cordial pero distante. Ella era una mujer de la vieja escuela, muy tradicional en sus puntos de vista sobre el matrimonio y la familia. Siempre había sentido que me juzgaba un poco, que nunca era del todo suficiente para su precioso hijo. Pero habíamos mantenido la paz durante años, siendo educadas la una con la otra en las reuniones familiares. La dejé entrar porque, bueno, técnicamente era su casa. Deirdre entró a la sala y se sentó en el sofá sin que la invitara. Me miró con esa expresión que había visto antes, esa mezcla de decepción y determinación. Me dijo que Finian la había llamado,
que le había contado sobre el divorcio, que estaba destrozado y que ella estaba muy preocupada por él. Esperé a que dijera algo sobre las aventuras, algo que reconociera lo que su hijo había hecho, pero no vino. En cambio, Deirdre empezó a darme un sermón sobre el matrimonio. Me dijo que el matrimonio era trabajo, que requería compromiso de ambas partes, que en los matrimonios pasaban cosas difíciles y que las parejas tenían que trabajar juntas para superarlas, que no debía rendirme tan fácil solo porque las cosas se habían puesto difíciles. Me quedé ahí parada, escuchándola hablar, y sentí como la rabia empezaba a hervir en mi interior. ¿Rendirme tan fácil? ¿Acaso sabía ella lo que su hijo había hecho? ¿Sabía sobre las múltiples mujeres, sobre la enfermedad de transmisión sexual que me había contagiado? Le pregunté si Finian le había contado exactamente por qué estaba pidiendo el divorcio. Deirdre agitó la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Me dijo que sabía que Finian había cometido un error, que había tenido un momento de debilidad, pero que eso no era razón para destruir un matrimonio de 6 años. Un momento de debilidad. Eso fue lo que redujo años de mentiras y traición. Un momento de debilidad. Sentí que algo en mí se rompió. Le dije que no había sido un momento, que habían sido años de engaños. Deirdre me interrumpió y me dijo que estaba siendo dramática, que estaba dejando que mis emociones controlaran la situación, que necesitaba pensar con la cabeza, no con el corazón, que Finian era un buen hombre que había cometido un error y que yo tenía la responsabilidad como su esposa de perdonarlo y trabajar en el matrimonio. Eso fue cuando tomé mi decisión. Estaba cansada de ser la razonable, la que se tragaba sus sentimientos, la que siempre trataba de mantener la paz. Deirdre quería sermonearme sobre el compromiso matrimonial y el perdón. Bien, podía hacerlo. Me senté en la silla frente a ella, crucé las piernas y la miré directamente a los ojos. Le dije que apreciaba su consejo y que claramente ella tenía mucha experiencia en matrimonios difíciles, que realmente necesitaba su sabiduría en este momento. Así que le pregunté directamente cómo había lidiado ella con la infidelidad de su esposo en su propio matrimonio. Le dije que hace 5 años, su esposo Tiernan había tenido una aventura, que Finian me lo había contado pero me había pedido que no dijera nada, que mantuviera el secreto para no causar problemas familiares. Pero ahora, dado que ella esperaba que yo perdonara y superara la infidelidad de Finian, realmente necesitaba saber cómo lo había hecho ella. ¿Cuál era su secreto? La expresión en la cara de Deirdre fue algo que nunca olvidaré. Sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió ligeramente y toda la sangre pareció drenar de su rostro. Empezó a tartamudear, preguntándome de qué estaba hablando. ¿De qué aventura estaba hablando? ¿Quién me había dicho eso? Mantuve mi expresión completamente neutral. Le dije que Finian me lo había contado hace años, que había sido muy difícil para él guardar ese secreto de su madre, pero que me había hecho prometer que nunca lo mencionaría. Deirdre se puso de pie abruptamente. Me preguntó qué exactamente me había dicho Finian. Le dije que me había contado que su padre había tenido una aventura hace 5 años, que había durado varios meses, que Finian lo había descubierto accidentalmente pero que su padre le había suplicado que no le dijera nada a Deirdre porque destruiría a la familia, que Finian había cargado con ese peso durante años tratando de proteger a su madre. Deirdre estaba temblando ahora. Me dijo que eso no era cierto, que su esposo nunca haría algo así. Le respondí que entendía que era difícil de escuchar, pero que por eso necesitaba su consejo. Si ella esperaba que yo perdonara y olvidara la infidelidad de Finian, necesitaba saber cómo había manejado ella la situación con Tiernan. ¿Fue a terapia de pareja? ¿Simplemente decidió hacer la vista gorda? ¿Cómo encontró la fuerza para quedarse? Deirdre agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Me dijo que esto era ridículo, que yo estaba mintiendo, que estaba tratando de desviar la atención de mis propios problemas matrimoniales inventando historias sobre su familia. Le dije calmadamente que no estaba inventando nada, que todo lo que sabía me lo había contado su propio hijo, que si tenía preguntas, debería hablar con Finian o con Tiernan. Se fue dando un portazo. Me quedé ahí parada en la sala vacía, mi corazón latiendo rápidamente. Parte de mí no podía creer lo que acababa de hacer. Había inventado completamente una aventura que nunca había pasado. Tiernan, hasta donde yo sabía, era un esposo fiel. Nunca había tenido ninguna razón para pensar lo contrario. Pero Deirdre me había empujado demasiado lejos con su hipocresía y su negativa a reconocer la gravedad de lo que su hijo había hecho. Para que conste, solo quería que me dejara en paz. Quería que se fuera de mi casa y dejara de presionarme para que perdonara a su hijo infiel. No esperaba lo que pasó después, pero debía haberlo sabido. Debía haber sabido que Deirdre no dejaría algo así sin investigar. Lo que escuché después, a través de la red familiar de chismes, fue que hubo una pelea monumental en la casa de Deirdre y Tiernan esa misma noche. Deirdre llegó a casa y confrontó a su esposo inmediatamente, exigiendo saber sobre la aventura. Tiernan, comprensiblemente confundido, negó todo. Le dijo que no sabía de qué estaba hablando, que nunca había tenido una aventura, que eso era absurdo. Pero Deirdre no le creyó. Estaba convencida de que había algo de verdad en lo que yo había dicho. Llamó a Finian y lo hizo venir a la casa. Le exigió que le dijera la verdad sobre la aventura de su padre. Finian, completamente perdido, también negó saber algo sobre ninguna aventura. Le dijo a su madre que no sabía de qué estaba hablando, que yo debía haber inventado toda la historia. Pero el daño ya estaba hecho. Deirdre había pasado años construyendo una imagen de su matrimonio perfecto en su mente. Y ahora,
esa imagen tenía una grieta. Empezó a cuestionar todo. Empezó a recordar todas las veces que Tiernan había llegado tarde del trabajo, todos los viajes de negocios, todas las salidas con amigos. Cosas que nunca le habían parecido sospechosas antes ahora tomaban un nuevo significado en su mente. La familia estaba en caos. Deirdre estaba furiosa con Tiernan, convencida de que le estaba mintiendo sobre la aventura. Estaba furiosa con Finian por supuestamente mantenerla en la oscuridad todos estos años. Y estaba furiosa conmigo por haber revelado el secreto. La ironía de que no había ningún secreto que revelar no se le escapaba a nadie excepto a ella. Finian me llamó, absolutamente furioso. Me gritó por teléfono preguntándome por qué le había dicho a su madre que su padre había tenido una aventura. Le dije calmadamente que su madre había venido a sermonearme sobre trabajar en mi matrimonio y perdonar la infidelidad, así que le había pedido consejo sobre cómo había manejado ella la infidelidad en su propio matrimonio. Que si había un problema ahora, era porque su madre había decidido creer la historia en lugar de hablar racionalmente con su esposo. Finian me dijo que yo era una mentirosa y una manipuladora, que había destruido a su familia con mis mentiras. Le recordé que él había destruido nuestro matrimonio con sus mentiras primero, que había pasado años engañándome, exponiéndome a enfermedades, haciéndome sentir como una tonta, que si su familia estaba en caos ahora, era un problema de ellos, no mío. Colgué el teléfono. Durante las siguientes semanas, mientras terminaba de empacar y me mudaba a mi nuevo apartamento, seguí escuchando actualizaciones sobre el drama familiar. Deirdre había contratado a un investigador privado para investigar a Tiernan. No encontró nada porque no había nada que encontrar, pero Deirdre seguía convencida de que había algo. Su matrimonio, que había sido estable durante décadas, ahora estaba lleno de desconfianza y resentimiento. Parte de mí se sentía culpable. Había mentido y esa mentira había causado dolor real a personas reales. Pero otra parte de mí, la parte más grande, sentía que habían recibido una pequeña dosis de su propia medicina. Deirdre había venido a mi casa, una casa de la cual yo tendría que irme por culpa de su hijo, y me había sermoneado sobre el compromiso y el perdón. Había minimizado años de traición como un simple momento de debilidad. Había esperado que yo tragara mi dolor y mi humillación y continuara como si nada. Ahora ella sabía cómo se sentía tener tu realidad cuestionada, cómo se sentía no poder confiar en la persona con quien habías pasado tu vida, cómo se sentía que alguien minimizara tu dolor. No era lo mismo. Lo sé, Tiernan era inocente, pero Deirdre había sido tan rápida en excusar el comportamiento de su hijo, tan rápida en esperar que yo simplemente lo superara. Tal vez ahora entendería que la traición no era algo que se pudiera simplemente superar. Actualización 1. Han pasado un par de meses desde que publiqué mi historia original y muchos de ustedes me han estado preguntando qué ha pasado desde entonces. Así que pensé en darles una actualización sobre cómo han evolucionado las cosas. Algunos de ustedes me llamaron genio en los comentarios y otros dijeron que fui cruel y manipuladora. Entiendo ambas perspectivas, honestamente, pero déjenme contarles lo que ha sucedido desde entonces porque se ha vuelto aún más complicado. Primero, sobre mi divorcio de Finian. El proceso ha sido sorprendentemente amistoso considerando todo. Creo que Finian finalmente entendió que no había forma de que yo volviera y dejó de pelear contra el divorcio. Hemos llegado a un acuerdo sobre la división de bienes sin tener que ir a corte. No teníamos hijos, lo cual hizo las cosas mucho más simples. Debería estar finalizado en un par de meses más. Me mudé a mi nuevo apartamento y honestamente, aunque es más pequeño que la casa que compartía con Finian, me siento más en paz aquí. Es completamente mío. No tengo que preocuparme por dónde ha estado o con quién ha estado. No tengo que revisar constantemente su teléfono o nuestras cuentas bancarias buscando evidencia de más mentiras. Es liberador. Ahora, sobre la situación con Deirdre y Tiernan. Las cosas se pusieron peor antes de mejorar. Después de mi última actualización, Deirdre continuó su cruzada para encontrar evidencia de la aventura de Tiernan. El investigador privado que contrató seguía volviendo sin nada, pero ella estaba convencida de que solo significaba que Tiernan era muy bueno ocultando sus rastros. Empezó a interrogarlo sobre cada pequeña cosa. Si llegaba 15 minutos tarde de algún lugar, ella quería saber exactamente dónde había estado y con quién. Tiernan, quien para recordarles nunca había hecho nada malo, estaba absolutamente miserable. Según escuché a través de la hermana de Finian, Nuala, quien se puso en contacto conmigo porque pensó que tenía derecho a saber lo que estaba pasando, Tiernan había empezado a dormir en la habitación de huéspedes. Deirdre se había vuelto fría y distante con él. Le decía que no podía confiar en él hasta que admitiera la verdad. Nuala me preguntó directamente si la historia sobre la aventura de su padre era cierta. Podría haber continuado con la mentira. Podría haberle dicho que sí, que todo era verdad, pero Nuala siempre había sido amable conmigo. Nunca me había tratado mal y no merecía ser arrastrada a este lío. Así que le dije la verdad. Le dije que lo había inventado todo. Le expliqué por qué lo había hecho. Le conté sobre cómo su madre había venido a sermonearme sobre trabajar en mi matrimonio después de que Finian me había engañado múltiples veces y me había contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Le conté cómo Deirdre había minimizado años de traición como un simple error. Le dije que solo quería que Deirdre sintiera un poco de lo que yo había sentido, que entendiera que la traición no era algo que se pudiera simplemente superar porque alguien más te dijera que lo hicieras. Nuala estuvo callada por un largo momento después de que terminé de explicar. Luego me preguntó si entendía lo que había hecho. Le dije que sí,
que entendía completamente, que había mentido y que esa mentira había causado dolor, pero que no me arrepentía porque finalmente Deirdre estaba experimentando una fracción del dolor que su hijo me había causado a mí. Nuala me dijo que iba a contarle la verdad a sus padres, que no podía quedarse ahí y dejar que su padre sufriera por algo que no había hecho. Le dije que era su decisión y que la entendía. Nos despedimos y esa fue la última vez que hablé con ella. Unos días después, Finian me llamó nuevamente. Esta vez no estaba gritando, sonaba cansado y derrotado. Me dijo que Nuala les había contado a sus padres la verdad, que yo había admitido que toda la historia de la aventura era inventada. Me preguntó por qué lo había hecho, por qué había sentido la necesidad de destruir a su familia de esa manera. Le dije que no había destruido a su familia, que él lo había hecho cuando decidió engañarme repetidamente durante años, que su madre lo había hecho cuando decidió venir a mi casa y sermonearme sobre el perdón sin reconocer la gravedad de lo que él había hecho, que todo lo que yo había hecho era sostenerle un espejo a su madre para que viera cómo se sentía estar del otro lado. Finian me dijo que su madre estaba devastada, que se sentía humillada y traicionada, que su relación con su padre estaba dañada, posiblemente más allá de la reparación. Le pregunté si se daba cuenta de la ironía, que eso era exactamente como me había hecho sentir a mí, devastada, humillada, traicionada, y que mi confianza en él estaba dañada más allá de cualquier reparación. Hubo un largo silencio en la línea. Luego Finian dijo algo que me sorprendió. Me dijo que lo sentía, que finalmente entendía lo que me había hecho, que ver a su madre sufrir, ver a su padre sufrir por algo que no había hecho, le había dado una perspectiva de cuánto daño habían causado sus acciones, que había estado tan enfocado en rogar por perdón y en minimizar lo que había hecho que nunca realmente había entendido el impacto completo. Le dije que me alegraba que finalmente lo entendiera, pero que eso no cambiaba nada entre nosotros, que el divorcio seguiría adelante y que no tenía ningún interés en reconciliarme. Me dijo que lo sabía, que no estaba llamando para rogar por otra oportunidad, solo quería que supiera que lo sentía de verdad. En cuanto a Deirdre, escuché que tuvo que ir a terapia, no solo terapia de pareja con Tiernan, sino también terapia individual para lidiar con sus propios problemas de confianza y control. Aparentemente el terapeuta le señaló que su reacción extrema a mi mentira, su disposición a creer inmediatamente que su esposo era capaz de tal traición sin ninguna evidencia real, sugería que había problemas más profundos en cómo veía las relaciones y la confianza. Tiernan, por su parte, estaba herido pero estaba tratando de trabajar en su matrimonio. Según Nuala, les estaba llevando tiempo pero estaban haciendo progreso. Deirdre había tenido que enfrentar algunas verdades difíciles sobre sí misma y sobre cómo había tratado a otros, incluyéndome a mí. Algunos de ustedes en los comentarios dijeron que debería disculparme con Deirdre y Tiernan, que lo que hice estuvo mal sin importar mis razones. Y entienden que parte de mí está de acuerdo. Tiernan no me había hecho nada y no merecía ser arrastrado a esto. Así que le escribí una carta, no una disculpa completa, pero un reconocimiento de que él había sido dañado injustamente en todo esto. Le expliqué por qué había hecho lo que hice y le dije que lamentaba que él hubiera sido lastimado en el proceso, que nunca había sido mi intención causarle dolor a él específicamente. No sé si la carta hizo alguna diferencia, pero sentí que era lo correcto. En cuanto a Deirdre, no le debo ninguna disculpa. Ella vino a mi casa, una casa de la que tendría que irme por las acciones de su hijo, y me sermoneó sobre el perdón y el compromiso. Minimizó años de traición y esperó que yo simplemente lo superara. Experimentar un poco de lo que yo había pasado, aunque fuera basado en una mentira, le dio perspectiva que claramente necesitaba. Actualización 2. Han pasado casi 6 meses desde mi última actualización y pensé que era tiempo de compartir dónde están las cosas ahora. Mi divorcio de Finian se finalizó hace 3 meses. Fue un proceso relativamente simple al final. Dividimos nuestros bienes equitativamente, no hubo pelea por manutención porque ambos trabajamos y ganamos salarios similares. Firmamos los papeles, nos dimos la mano de manera incómoda y cada uno siguió su camino. No he hablado con Finian desde entonces y honestamente, prefiero mantenerlo así. No hay razón para que tengamos contacto ahora. No tenemos hijos juntos, no tenemos propiedades compartidas, no tenemos amigos mutuos realmente. Nuestras vidas finalmente se han separado completamente. He estado enfocándome en mí misma estos últimos meses. Volví a conectarme con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Empecé a ir al gimnasio regularmente. Incluso comencé a salir en citas casualmente, aunque nada serio todavía. No tengo prisa por saltar a otra relación. Después de lo que pasé con Finian, quiero tomarme mi tiempo y asegurarme de que cuando decida comprometerme con alguien nuevamente, sea con la persona correcta. Lo más interesante ha sido lo que ha pasado con la familia de Finian. Recibí una llamada inesperada hace unas semanas. Era Tiernan. Me pidió si podíamos reunirnos para tomar café. Admito que estaba nerviosa. No sabía qué esperar de ese encuentro. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar donde ninguno de los dos tenía historia o conexiones. Tiernan lucía mayor de lo que recordaba. Tenía más líneas en su cara, más gris en su cabello. Me agradeció por venir y luego empezó a hablar. Me dijo que había leído la carta que le envié hace meses, que había significado mucho para el que reconociera que él había sido dañado injustamente. Me contó sobre los meses difíciles que había pasado, cómo Deirdre había cuestionado todo sobre su relación,
cómo había tenido que probar su inocencia de algo que nunca había hecho. Le dije que lo sentía, que nunca había sido mi intención causarle dolor a él específicamente, que mi comentario había sido dirigido a Deirdre y su hipocresía. Tiernan asintió y me dijo que lo entendía ahora, que después de mucha terapia, él y Deirdre habían podido hablar honestamente sobre lo que había pasado. Me contó algo que me sorprendió. Deirdre quería disculparse conmigo. Tiernan me preguntó si estaría dispuesta a reunirme con ella. Honestamente, mi primera reacción fue decir que no. No tenía ningún interés en ver a Deirdre nuevamente, pero Tiernan me explicó que parte de la terapia de Deirdre había sido reconocer cómo había tratado a otros, especialmente a mí. Le dije que lo pensaría. Tiernan me dio su número y me dijo que lo contactara si decidía que estaba dispuesta a reunirme con Deirdre. Nos despedimos amigablemente y me fui a casa para procesar todo. Pasé varios días pensando en si quería o no ver a Deirdre. Parte de mí sentía que no le debía nada, que ya había cerrado ese capítulo de mi vida y no necesitaba reabrirlo. Pero otra parte de mí tenía curiosidad. Quería saber si Deirdre realmente había cambiado o si esto era solo otro intento de manipulación. Finalmente decidí reunirme con ella. Contacté a Tiernan y programamos una reunión para la semana siguiente. Esta vez sería solo Deirdre y yo, en la misma cafetería donde me había reunido con Tiernan. Cuando llegué, Deirdre ya estaba ahí. Se veía diferente, más suave de alguna manera, menos de esa actitud superior que siempre había llevado. Nos sentamos y hubo un silencio incómodo por un momento. Luego Deirdre empezó a hablar. Me pidió disculpas por cómo me había tratado. Me dijo que había estado tan enfocada en proteger a su hijo y en preservar la imagen de su familia perfecta que no había visto el daño real que Finian me había hecho. Que cuando vino a mi casa ese día para sermonearme sobre trabajar en mi matrimonio, no había entendido realmente la magnitud de la traición que había experimentado. Me dijo que experimentar aunque fuera una versión inventada de esa traición le había dado una perspectiva que nunca había tenido antes. Que la terapia le había ayudado a ver cómo sus propios problemas de control y su necesidad de mantener apariencias habían dañado no solo nuestra relación, sino también sus relaciones con su esposo y sus hijos. Le pregunté directamente si todavía culpaba a Tiernan por algo, si todavía tenía dudas sobre su fidelidad. Deirdre sacudió la cabeza. Me dijo que había tenido que hacer mucho trabajo para reconstruir la confianza que había destruido con sus acusaciones. Que Tiernan había sido increíblemente paciente con ella y que estaban en un mejor lugar ahora, aunque había tomado mucho esfuerzo llegar ahí. Le dije que me alegraba que ella y Tiernan estuvieran trabajando en su matrimonio, que Tiernan era un buen hombre que no había merecido ser arrastrado a nuestro drama. Deirdre estuvo de acuerdo. Luego me preguntó si podía perdonarla por cómo me había tratado. Estuve callada por un momento, considerando su pregunta. Finalmente le dije que podía aceptar su disculpa, pero que el perdón llevaría tiempo, que había mucho dolor y mucha historia entre nosotros, que apreciaba que estuviera haciendo el trabajo para cambiar, pero que eso no borraba el pasado. Deirdre asintió y me dijo que lo entendía completamente, que no esperaba que todo estuviera bien inmediatamente, solo quería que supiera que lo sentía de verdad y que esperaba que algún día pudiéramos tener una relación más sana, aunque ya no fuéramos familia. Nos despedimos cordialmente. No sé si Deirdre y yo alguna vez seremos cercanas o siquiera amigas, pero al menos ahora hay algo de cierre, algo de entendimiento mutuo de lo que cada una pasó. Actualización 3. Ha pasado más de un año desde que todo esto comenzó y pensé que era tiempo de dar una actualización final. Mucho ha cambiado y creo que finalmente he llegado a un lugar de paz con todo lo que pasó. Primero, sobre mí. Conocí a alguien hace unos meses. Su nombre es Lachlan y es completamente diferente de Finian en todas las mejores maneras. Es honesto, comunicativo y ha sido increíblemente paciente con mis problemas de confianza. Le conté toda mi historia desde el principio porque no quería tener secretos. Su respuesta fue perfecta. Me escuchó sin juzgar y me dijo que tomaríamos las cosas a mi ritmo. No estamos comprometidos ni nada todavía. Estoy tomando las cosas mucho más lentamente esta vez, pero puedo ver un futuro con él de una manera que se siente sana y estable. Mi terapeuta, sí, empecé terapia hace unos meses. Dice que es una buena señal que pueda visualizar un futuro sin ansiedad constante. Profesionalmente también me está yendo bien. Recibí una promoción en el trabajo hace unos meses que vino con un aumento significativo. Pude mudarme a un apartamento más grande en un mejor vecindario. He estado viajando más y persiguiendo hobbies que siempre quise probar. Mi vida se siente completamente mía ahora. En cuanto a Finian, escuché a través de Nuala, quien ocasionalmente me manda mensajes para ponernos al día, que también está en terapia. Aparentemente está trabajando en sus problemas subyacentes que lo llevaron a ser infiel. No sé si está saliendo con alguien y honestamente no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada. Deirdre y Tiernan siguen juntos y según Nuala, están en un mejor lugar que nunca. La experiencia, aunque traumática, aparentemente los forzó a enfrentar problemas en su matrimonio que habían estado ignorando durante años. Están comunicándose mejor y Deirdre ha trabajado mucho en sus problemas de control. Nuala me contó algo interesante. Deirdre ahora se ha vuelto algo así como una defensora en su círculo social sobre tomar en serio la infidelidad y apoyar a las víctimas de engaño en lugar de presionarlas para que perdonen. Aparentemente ha tenido conversaciones difíciles con otras mujeres en su grupo de bridge sobre cómo la sociedad a menudo minimiza el dolor de la infidelidad y presiona a las mujeres para que mantengan sus matrimonios sin importar qué. No sé cómo sentirme sobre eso. Por un lado, me alegra que algo positivo haya salido de todo este desastre. Por otro lado,
Es un poco irónico que Deirdre ahora esté predicando lo opuesto de lo que me dijo a mí, pero supongo que las personas pueden cambiar cuando se ven forzadas a enfrentar sus propias hipocresías. Mirando hacia atrás en todo esto, ¿me arrepiento de lo que hice? Honestamente, es complicado. Me arrepiento de que Tiernan fuera lastimado. Él nunca me hizo nada y no merecía ser arrastrado a esto, pero no me arrepiento de hacer que Deirdre experimentara un poco de lo que yo había pasado. No me arrepiento de sostenerle un espejo. ¿Lo haría de nuevo? Probablemente no. Ahora que tengo distancia de la situación, puedo ver que había formas mejores de manejar las cosas. Podría haber simplemente echado a Deirdre de mi casa ese día. Podría haber ignorado sus comentarios. Pero en ese momento, herida y enojada y cansada de que minimizaran mi dolor, hice lo que sentí que tenía que hacer. Lo que aprendí de toda esta experiencia es que la traición cambia a las personas. No solo cambia cómo ves a la persona que te traicionó, cambia cómo te ves a ti misma. Durante mi matrimonio con Finian, me había vuelto pequeña. Había ignorado señales de alerta, había aceptado migajas de afecto, había priorizado mantener la paz sobre mantener mi dignidad. Lo que hice con Deirdre, aunque moralmente cuestionable, fue la primera vez en mucho tiempo que me defendí. ¿Qué dije? No voy a aceptar esto. No voy a dejar que minimices mi dolor. No voy a ser sermoneada sobre el perdón por alguien que nunca ha tenido que caminar en mis zapatos. Fue empoderador en su propia manera retorcida. Ahora, un año después, he encontrado formas más sanas de defenderme. Establezco límites claros en mis relaciones. No acepto menos de lo que merezco. Y si alguien intenta minimizar mis experiencias o mis sentimientos, tengo la confianza para alejarme sin necesidad de juegos mentales o mentiras elaboradas. Así que esta es probablemente mi última actualización a menos que pase algo verdaderamente significativo. He cerrado este capítulo de mi vida y estoy enfocada en los nuevos que están por venir. A todos los que me apoyaron, me desafiaron o simplemente leyeron mi historia, gracias. Sus comentarios, incluso los críticos, me ayudaron a procesar todo y a llegar a donde estoy ahora. Y para cualquiera que esté leyendo estoy pasando por una traición similar, sepan que mejora. No de la noche a la mañana y no sin trabajo duro, pero mejora. Mereces honestidad, mereces respeto y mereces a alguien que te valore lo suficiente como para no arriesgar lo que tienen contigo. No se conformen con menos.